Permítanos sentir esa paz inagotable tuya. Hoy ministro sobre tus hijas, sobre tu pueblo, Padre, aún sobre aquellos que no te conocen, Padre, aún sobre aquellos que han estado alejados de ti, Señor. Y que hoy, Padre mío, al estar en tu presencia y caminar este día contigo, Señor, podamos hacerlo con esos cielos abiertos, Padre, entendiendo y conociendo que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios precioso, que tú eres el Dios que nos has amado con amor eterno, Señor, y que nos permite el poder disfrutar esa comunión, esa paz, ese amor incomparable, Padre, que viene de ti, Señor. Abrázanos, Señor, en este día. Cúbrenos con esa mano preciosa y permítanos, Señor, estar contigo, Señor. Que seamos restaurados, primeramente nuestra comunión contigo, pero también nuestros cuerpos, Señor. Y podamos ser, Padre mío, esos instrumentos de justicia, esos instrumentos de amor, esos instrumentos, Padre mío, que tú puedes usar con libertad, Padre. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Libertad a aquellos que están cautivos, Padre. Gozo y alegría allí donde hay tristeza, esperanza donde se ha perdido, Señor. Para consolar, como dice tu palabra, con la consolación, Señor, con que nosotros somos consolados, Padre. Gracias porque hoy es un día que tú estás llamando, que tú estás restaurando, que tú estás preparando, Señor, el terreno de tus hijos y de tus hijas, Señor, para producir el fruto esperado, Señor, para recibir esa lluvia tardía, Señor, sobre nuestros corazones, para ese gozo inagotable que viene de ti. Gracias porque están extendidos tus brazos, Señor, sobre tus hijos y tus hijas, y prestos para ayudarles en todo momento. Te alabo, te bendigo y te glorifico, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno esta mañana sentir esa presencia del Señor. Hay algo que mientras estábamos adorando, el Señor nos inquietaba a pedirle perdón porque Él quiere derramar de su presencia sobre cada uno de nosotros. Voy a leer un pasaje que nos hace entender qué es lo que causa división entre Dios y nosotros. Porque muchas veces las respuestas no vienen de parte del cielo. Y yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo, en estos días especialmente, a entrar a cuentas con Él. Dice en Isaías 59, un texto que bien interesante. Inclusive el capítulo 58 está hablando del verdadero ayuno del Señor. Soltar cargas de opresión, quitar toda injusticia. Y hay una serie de cosas que menciona. Inclusive hay un texto en el capítulo 58, versículo 11, que me fascina. Inclusive me gusta cantarlo al Señor, donde hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, donde dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a sus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas, dice ahí la palabra, como una promesa de parte de Dios, nunca faltan. No va a haber sed, especialmente la sed espiritual, sino que vamos a ser saciados por esa presencia del Señor. Pero al entrar al capítulo 59 de Isaías, hay un porqué en muchas veces no hay ese rocío del cielo, no hay ese aliento, esa fortaleza que tanto necesitamos en los tiempos de prueba y dificultad. Y en todo tiempo, aún en el tiempo de la bendición. Porque si no sabemos administrar las bendiciones de Dios, también nos alejan de su presencia. Y dice ahí en el versículo 1 de Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Note lo que está diciendo este precioso pasaje bíblico. Dios siempre tiene una disposición, su brazo fuerte, dice la palabra, para salvar. Esa palabra salvar no es solamente la salvación eterna, que es la que tanto buscamos, la que tanto cuidamos, sino también de los problemas, de las dificultades, de la lucha que nosotros sostenemos a diario. Y ahí a través del profeta Isaías nos está diciendo: mire, Dios no, la mano del Señor, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar.
Ni tampoco, dice, se ha agravado, se ha cansado su oído para oír. Me fascina entender la disposición que Dios siempre tiene a nuestro favor para escuchar nuestro clamor. Y yo invito a cada persona que con seguridad se acerque al Dios, porque su mano poderosa estará para salvar de la muerte, de problemas, aún de esta pandemia que ha salido a destruir las vidas, que llena a la gente de temor, de miedo. A un llamado de parte de Dios a que confíen que están bajo sus alas poderosas. Pero también nos enseña a vivir en prudencia, aplicando cada enseñanza a nuestro diario vivir, porque muchas veces queremos escuchar palabras de bendición, y si Él está para salvar, y su mano, reitero lo que está diciendo este texto, este versículo bíblico, no se ha cortado para salvar, para proteger, para librar, para sacar de la angustia, pero también añade, sus oídos no se cansan de escucharte. Así repitamos todos los días las mismas cosas. Me gusta orar por las familias. Y en el devocional de la mañana tengo una lista de personas que voy orando día a día. Hay días que solamente quiero bendecir el nombre del Señor, pero llevando a estas familias a la adoración y a las personas que nos escuchan representadas en cada uno de los hermanos que nos acompañan, que nos dirigen. Esa presencia maravillosa de Dios sosteniéndonos, aun los que están en las clínicas, en los hospitales, ahí en medio del clamor que quizás en el gemir que ellos están teniendo. Y yo sé que esa oración sube como olor fragante delante del Señor. No es que Dios se goce en vernos sufrir, no, Él se duele tanto como duele a nosotros. Y tal vez alguien esté pensando, bueno, y si se duele tanto, entonces, ¿por qué no actúa? A veces yo le digo, Señor, y me identifico con las palabras de ese siervo que vino y le dijo a Jesús, una palabra tuya basta. Y a veces le digo, Señor, una palabra tuya sola basta para sanar, para restaurar, para proveer, para asignar a aquellos que están clamando y que necesitan una ayuda en el momento más crucial de sus vidas. Pero creo que el versículo 2 nos da una respuesta. Por eso ese cántico que entonábamos, perdón Señor, perdón Jesús, perdónanos. Hemos sido débiles, hemos sido fallados. Y si nosotros tuviéramos el entendimiento de lo que causa tanto daño, el pecado en nuestra vida, y lo consentimos y lo vivimos, y como decíamos en el versículo de ayer, en el texto de ayer, en la enseñanza de días anteriores, hay corazones que se han cauterizado, se han vuelto insensibles. Y dice el versículo 2 de Isaías 59, pero vuestra, ese pero, la disposición de la mano del Señor para salvar y el oído para oír, lo que detiene esa oración y lo que detiene ese actuar de Dios, está diciendo este versículo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué bueno que nosotros nos volvamos sensibles, que cuando cometemos una falta delante de Dios nos duele en el corazón. A veces lo hacemos automáticamente y realmente muchas veces no hay verdadero arrepentimiento. Es como el esposo que le falla tantas veces a la esposa y no viene y dice, perdóname mi amor, no lo vuelvo a hacer, pero al poco tiempo está otra vez cometiendo los mismos errores. O viceversa, la esposa también, o los hijos, que cuántas veces nos vienen y nos piden perdón, pero siguen cometiendo las mismas faltas. Y es el mismo cuadro que se presenta ante el cielo, ante Dios. Cuánto le fallamos a Dios. Y a veces ni siquiera le pedimos perdón. Pensamos que Dios pasa por alto nuestra falta. Pero aquí el versículo nos está diciendo, versículo 2, pero en medio de la disposición de Dios, no ha sido Dios quien ha tomado la decisión de abandonarnos al sufrimiento, a simplemente mirarnos y a ver si de pronto a través del sufrimiento nosotros reaccionamos. Muchas veces lo hace, pero aquí está diciendo perfectamente la palabra y creo que casi ni necesita explicación. Pero vuestras iniquidades.
Han hecho división entre vosotros y Dios. Nos ha separado de la presencia de Dios el pecado. Y pensamos que Dios está con nosotros, porque pues su promesa es que Él iba a estar, pero Él también demanda de nosotros que nos mantengamos firmes en ese propósito eterno que Dios nos ha llamado a hacer, a permanecer en santidad. Echa de ti la iniquidad, echa de ti el pecado, porque la iniquidad, dice aquí la palabra, ha hecho división, nos han separado. Acuérdese lo que dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y no saque la excusa, aunque hay un versículo que dice, y el llamado mejor del Señor Jesucristo es a que seamos perfectos. Hablando en el Sermón del Monte, en capítulo 5, Él dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y entre más tú renuncias al pecado, entre más te apartas para el Señor, entre más sensible se vuelve a esa presencia, del pecado en ti, renuncias a Él y le dices: Señor, mira, estoy habituado a hacer este pecado, estas actitudes, Señor, ayúdame. Y yo sé que cuando pedimos ayuda, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. Él está dispuesto a ayudarnos para vencer dentro de nosotros, para que, como he dicho en varios devocionales, en varias enseñanzas, el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que lo sometamos. Ha hecho división, dice la palabra ahí, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué interesante lo que nos dice la palabra. Que nos volvamos a esa restauración, a esa comunión. Y si vamos al libro de Efesios, donde estuvimos ayer, en los versículos que estuvimos meditando, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17 hasta el 25, hasta el 20 que estuvimos leyendo, es un llamado a un caminar diferente. Si tú has conocido a Dios, si te has tenido la disposición, si Dios te ha llamado para que seas parte de su pueblo, qué importante que nosotros aprendamos a caminar, a apartarnos del pecado. Y que si cometemos alguna falta, porque seguro lo cometemos, de seguro le fallamos a Dios, tener esa sensibilidad de decirle: Señor, igual que el cántico que entonamos, yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, dice ese cántico, perdóname, Señor. Y que llegue el momento, un momento como este, un momento como el día de hoy, que diga: Señor, hoy acudo a tu misericordia, mas hoy en tu misericordia, porque esa misericordia nos trae descanso. Y cuando entendemos la misericordia de Dios, entendemos que la sangre de Jesucristo nos limpia y que vierte salvación, perdón para cada uno de nosotros, para ser restaurados en esa vida y en esa confianza del Señor. En el libro de Efesios, ayer leíamos en el versículo 19, dice que los gentiles, los que están apartados de Dios, y voy a incluir aquí dentro de ese grupo de personas, los que conocieron al Señor, pero que a causa del pecado, o como dice Hebreo, de los deleites del pecado, se dejaron llevar por esa corriente que está en el mundo y simplemente consintieron el pecado. Permitieron el pecado y no se han vuelto sensibles para apartarse del Dios que tiene la bendición, de ese brazo fuerte que está para salvar, de ese oído presto para escuchar el clamor de sus hijas y sus hijos. Dice el versículo 19 de Efesios 4, los cuales, los gentiles, los que endurecieron su corazón, dice la parte final del 18, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, y yo subrayo, igual que lo hice en el devocional anterior, esa palabra sensibilidad, a causa de la práctica del pecado, nos volvemos insensibles a Él. A veces yo pienso, yo conocí una generación cuando me convertí al Señor celosa de Dios, no fanáticos,
sino celosa de Dios. Y conocí a personas que eran muy celosas de las cosas de Dios, que ya pasaron a la presencia de Dios. Y yo pienso por momentos, si esas personas se levantaran y vieran nuestro actuar de hoy, ¿qué pensarían? Donde hemos consentido el pecado, donde nos parece normal que alguien mienta, nos parece normal que alguien cometa adulterio, fornicación. Algunos se escandalizan, pero a otros les parece totalmente normal porque pues el mundo lo hace. Pero sabe que el llamado de Dios a la iglesia, a sus hijos, a su pueblo, es a vivir de una manera diferente, apartados del mal, apartados del pecado, mostrando un estilo de vida diferente. Es el llamado que Dios nos hace para cada uno de nosotros. Nos gustan las bendiciones de Dios, y a quién no le gusta las bendiciones de Dios. Nos gusta ese brazo fuerte de Dios salvándonos. Nos gusta ver que nuestras oraciones son escuchadas, que lo que le digamos en instantes, como en fracción de segundos, tengamos la respuesta. Pero no entendemos que el pecado, el alejarnos de Dios, nos apartan de la bendición de Él. Y más terrible cuando perdemos esa sensibilidad. La sensibilidad al pecado, la sensibilidad al alejamiento de Dios, la sensibilidad a apagar el Espíritu Santo, a contristar el Espíritu Santo, con el cual, dice la palabra, nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Pablo nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Más adelante lo dice en el capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Es el llamado, y somos llenos de esa presencia del Espíritu Santo cuando nos apartamos, cuando nos alineamos, cuando decimos: Señor, yo sé que me he separado de ti, yo sé que mi corazón se ha vuelto insensible, Señor, y estoy haciendo cosas, Padre mío, que sé que en tu palabra me están recomendando que no lo haga. Y qué importante cuando nosotros podemos retomar esa sensibilidad. Decirle a la conciencia que se alinee de acuerdo a los propósitos de Dios, porque cuando la conciencia está adormecida, no sentimos esa sensibilidad hacia las cosas que nos alejan de Dios. Y luego dice que se entregaron esas personas a la laxivia. Se entregaron a la laxivia. Y esa palabra es bien interesante porque nos está enseñando a vivir directamente en esa presencia de Dios constante, continua, dispuesta para el Señor, dispuesta para que nosotros podamos permanecer firmes, firmes en esa presencia de Dios, firmes en esa gracia de Dios, en ese poder incomparable del Señor. Hay una naturaleza de parte de Dios. Hay un llamado de parte de Dios que nos está haciendo y que nos dice que realmente tenemos que mantenernos. Voy a leerle la versión de la Nueva Traducción Viviente, justamente el versículo 19. Voy a leer el 18 inclusive. Dice: tienen la mente llena de oscuridad. Las personas que están alejadas de la vida de Dios, los que endurecieron el corazón. Dice la Nueva Traducción Viviente que han perdido, el 18 dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y el 19 añade: han perdido la vergüenza. Y vaya, y perdónenme cómo lo voy a expresar, hay hermanos, hay cristianos que se volvieron sin vergüenzas, sin vergüenza. No les importa el pecado. Piensan que como no son reprendidos por parte de Dios, Dios aprueba sus actitudes. Y la vida, o mejor, la iglesia muchas veces ha perdido el sabor. La sal ha perdido el sabor. En estos días estoy leyendo un libro creo que es del pastor Eduardo Cañas, un pastor aquí de Colombia, que justamente tiene ese título: cuando la sal pierde su sabor. Y es la pérdida de investidura, la pérdida de esa presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y dice, y me fascina cómo está diciendo esta versión, Nueva Traducción Viviente, el versículo 19, han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales.
Esa es la lascivia. Y practican, y escuche cómo dice este versículo, con gusto toda clase de impureza. Eso está hablando dentro del contexto que hacen los gentiles, los que no conocen de Dios. Pero hay gente también dentro de las iglesias, hermanos y hermanas que han perdido esa sensibilidad, como dice la versión del 60, que han perdido la vergüenza y cometen con avidez toda clase de pecado, lo dice otra versión. Y luego añade el versículo donde terminamos ayer, donde dice, pero no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Si tú has leído la palabra, si tú has sido enseñado, si tú has sido enseñada en la sana doctrina del Señor, sabe que Dios no consiente el pecado, que el pecado, como dice Isaías, causa división entre Él y nosotros. Queremos que Dios nos escuche, queremos ser atendidos, pero no atendemos el consejo de Dios, no honramos a Dios escuchando sus consejos. Y por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada uno de los libros nos recomienda que aprendamos a escuchar esa voz de Dios. Aún tanto el Salmo 95 creo que es como en el libro de Hebreos nos recomienda, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Hebreo lo repite varias veces en los primeros capítulos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Y pone el ejemplo lo que le causó, lo que le produjo al pueblo. Y tal vez tiempo nos faltaría para leer esos textos. Quizás en otro momento lo hacemos. De todo lo que causó el hacer oídos sordos a lo que Dios nos estaba compartiendo. El Espíritu de Dios nos está diciendo hoy, escuchen mi voz, vuélvanse de la locura del pecado y atiendan a los consejos que Dios te da día a día. Y hay una palabra que yo quiero terminar dejándola en tu corazón, en tu vida. ¿Tú quieres que Dios te escuche? La respuesta obvia va a ser sí. ¿Qué tanto escuchas tú a Dios? ¿Qué tanto tienes en cuenta el consejo que Él te da? ¿Qué tanto reconoces que tan lejos se has apartado de Él? Y más en este tiempo que, como en el caso de nosotros, no hemos podido abrir la iglesia o el salón de reuniones mejor durante ya año y medio. Pienso, ¿qué será de los hermanos, de las hermanas? ¿Qué serán de los instrumentos de alabanza, de adoración que Dios usa o usaba en ese tiempo? ¿Están vigentes? ¿Están adiestrándose? ¿Están buscando esa presencia de Dios? ¿Se están llenando de la presencia de Dios? ¿O simplemente están perdiendo la sensibilidad? Inclusive, no solamente la sensibilidad al pecado, sino la sensibilidad a la presencia de Dios. Y han permitido endurecer el corazón y están alejados de la vida de Dios. Quiero que hoy tengan en cuenta el versículo de Isaías 59, donde la promesa del Señor es que Él no ha cortado su mano para bendecir, ni ha grabado sus oídos para escuchar. Pero sobre todo tengan en cuenta el versículo 2, donde dice que son las iniquidades, que es el pecado. Las iniquidades han hecho división y el pecado han agravado el oído de Dios para no oír. Es tiempo de acercarnos a Dios. Los días son peligrosos. Hoy estamos, quién sabe si por la noche, por la mañana, estemos en la presencia de Dios. Debemos estar prestos para partir. Prestos en comunión con el Señor. Dispuestos que si nos toca partir hoy, partamos a la presencia de Dios y no tengamos que sufrir una pérdida eterna por no ser sensibles a la voz de Dios. Recuerde, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, sino que actúe a ese llamamiento al perdón, a entrar a cuentas con Dios, como dice también Isaías capítulo 1. Venid luego y entremos a cuentas. Creo que hoy es un día para entrar a cuentas con el Señor. No sabemos lo que vaya a pasar con cada uno de nosotros. Nuestra vida no la tenemos comprada. Es más, el Señor Jesucristo nos dijo, no solamente lo digo por esta pandemia, porque el Señor mismo, Jesucristo mismo lo dijo, nuestra partida siempre está presta. Hay promesas de Dios, pero también creo que una de las maravillas que Dios nos ofrece es un descanso eterno, un descanso en su presencia.
que le corremos, que nos da miedo, pero nos da miedo a causa de esa división que ha sido causada por falta de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, de nuestras faltas delante de Dios. Restáurate con Dios, restaura su comunión, tómate de la mano, mira la cruz y declare que la sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre precioso, te doy gracias por lo que nos has hablado en esta mañana? Yo sé que tú estás colocando, Señor, la sensibilidad en el corazón de mi hermano y mi hermana para volver nuestro rostro a ti, Padre. Que es hermoso estar en tu presencia, que tu misericordia es tan grande, Señor, que todavía sigues pendiente, Señor, de que volvamos nuestro rostro a ti, nuestro corazón, para que ese brazo extendido tuyo nos salve, Señor, de toda situación que estemos viviendo, para tener, Señor, tu favor, Señor, para con nosotros, tu gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar a cuentas contigo, Señor. Que apartemos hoy un momento para pedirte perdón, para decirte: Señor, hemos hecho cosas equivocadas, pero también para fortalecernos, Señor, en ese cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por hablarnos a tiempo, Señor, y gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestra salvación y nuestra bendición. Que no hayan barreras, Padre, entre tu presencia y nosotros, Señor, sino que haya una íntima comunión contigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo, te glorifico y te exalto, Señor, en esta hora, Padre. Y dejo a mi hermano y a mi hermana, Padre, para que tú sanes, Señor, nuestra alma, para que tú sanes nuestra comunión y para que haya disposición en nosotros para acercarnos a ti, Padre. Te doy muchas gracias porque tú eres precioso, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey de vida, Rey de gracia, Dios exaltado, Señor. Glorifícate y llénanos de tu paz. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Adelante, entra a esa presencia del Señor y disfruta de ella. Y sus cielos serán abiertos para ti. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.